Hola chicos, el día de hoy en Formación Cívica y Ética vamos a ver el tema de la responsabilidad de gobernar, que es tarea de todos. Ok, en la sesión de hoy vamos a aprender el apego a la legalidad y sentido de justicia, así como también la comprensión y aprecio por la democracia. También vamos a comparar las distintas formas de gobierno y sobre todo reconocer que la democracia es una opción que posibilita la participación ciudadana y una mejor convivencia. Ahora vamos a profundizar lo que es la democracia. La democracia es una forma de gobierno basada en la amplia participación de la ciudadanía, la toma de decisiones, la elección de los gobernantes y la elaboración de leyes. Actualmente, hoy en día en México, la ciudadanía elige mediante el voto a algunas personas para que sean sus gobernantes y representantes, así como diputados y senadores, y tomen decisiones en su nombre, considerándolos los intereses y las necesidades del pueblo. Ahora vamos a ver cuál es la mejor manera de gobernar. Bueno, la experiencia histórica ha llevado a muchas personas a pensar que la democracia es la mejor forma de gobierno que conoce la humanidad, porque toma en cuenta la opinión de la mayoría, el poder público, y está limitado por la ley y se respetan los derechos humanos. Ahora vamos a conocer cuáles son las ventajas de la democracia con respecto a otras formas de gobierno. Primero, las ventajas de la democracia son las siguientes. Quienes forman parte de la ciudadanía y llegan al poder por forma del pueblo. También, su poder proviene del pueblo, a diferencia de otras formas de gobierno, en las que el poder se hereda, como la monarquía, se arrebata, como en una dictadura, o se compara, como en una oligarquía. Pero, ¿cómo saber si una forma de gobierno se comporta democráticamente? Pues bueno, la respuesta es conociendo la manera en que los gobernantes llegan al poder, el modo de ejercerlo, de respetar los derechos humanos y la participación ciudadana. Ok, en esta parte vamos a conocer cuáles son los poderes del gobierno federal. En primera instancia tenemos el poder legislativo. En el ámbito federal está integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Se encarga de elaborar las leyes y cuando es necesario hace cambios a la Constitución. En segundo plano tenemos el Poder Ejecutivo. Este poder está representado por el presidente de la República, se encarga de promulgar las leyes y hace que se cumpla la Constitución. Promueve el bienestar y la prosperidad de la nación, establece las relaciones con otros países y administra los ingresos de la federación. También es jefe de las Fuerzas Armadas y para cumplir sus funciones se apoya en un gabinete integrado por los secretarios de Estado y el Procurador General de la República. Por último, tenemos el Poder Judicial, que es el encargado de resolver los conflictos entre otros poderes, de que las elecciones sean legales, de verificar que las leyes no se contradigan y aclarar los casos difíciles de resolver. Pero ahora para conocer un poco más cuáles son los poderes del gobierno estatal, es importante entender que los estados libres y soberanos tienen su propio gobierno, sus propias leyes y autonomía, pero se rigen por la Constitución y el gobierno federal, que no puede intervenir en asuntos estatales y está integrado por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Judicial. Ahora vamos a conocer más sobre las funciones de estos tres poderes. El Poder Legislativo cuenta con los congresos locales, tienen solo una Cámara de Diputados, elaboran las leyes estatales, revisan los presupuestos del gobierno estatal y los municipales. También resuelven los casos relacionados con las leyes estatales y con los asuntos electorales. Ahora, el Poder Ejecutivo en el Estado, el gobernador es el jefe del Poder Ejecutivo. Acepta y publica las leyes del gobierno local, las hace cumplir, hace que los programas de desarrollo y administra los recursos del Estado. También nombra un gabinete local de colaboradores. Por otra parte, el Poder Judicial se conforma por los tribunales de los estados y del Distrito Federal.
Ahora vamos a conocer cuáles son los poderes del gobierno municipal, del cual están conformados por regidores, sindicatos y un presidente municipal. Vamos a conocer más las funciones sobre ellos. Los regidores son los encargados de revisar las leyes municipales que después se aprueban por todos los integrantes del ayuntamiento. Los síndicos están encargados de resolver las controversias y los conflictos. Y el presidente municipal es el jefe del poder ejecutivo en el municipio. También es importante conocer que los gobiernos federal, estatal y municipal contribuyen a la realización de los objetivos y las tareas del Estado mexicano, las cuales son garantizar el respeto de los derechos humanos, impulsar el desarrollo, promocionar servicios públicos, mantener el orden público, elaborar leyes y vigilar su aplicación. Okay. Hola chicas y chicos, bueno, ahora yo voy a hablar sobre el pago de impuestos, ¿no? También debemos participar con responsabilidad y por qué. Bueno, durante esta presentación entonces voy a platicar sobre por qué debemos contribuir, qué son los impuestos, los elementos del impuesto y cuál es el destino de los impuestos, ¿no? Entonces, el pago de impuestos es necesario para sostener los gastos públicos, la distribución de la renta, buscar mayor eficiencia en la economía y suavizar las crisis. Aunque parezca obvio, el primer paso para que debamos pagar tributos o impuestos es que deben existir, ya que una vez que existen están en las leyes y lo debemos cumplir. Entonces, el que tiene la capacidad de establecer los tributos es el Estado. Las constituciones de los diferentes países suelen reconocer una obligación de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y la potestad del Estado para crear tributos. Entonces, ¿por qué debemos contribuir? Bueno, contribuir es deber de todos. Es un trabajo que solo es posible si cada uno de nosotros cumplimos con esta parte de contribuir pagando nuestros impuestos. Esto es poner en práctica prácticamente los valores de honestidad, respeto, compromiso, responsabilidad, entre otros, y principios democráticos que nos definen como una nación. Ahora, por mandato constitucional, precisamente el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que es obligación de todos los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país. Y esto lo hacemos prácticamente con el pago de los impuestos. Entonces, ¿qué son los impuestos? Bueno, los impuestos son contribuciones o pagos en dinero o en especie de carácter obligatorio, ya que la Constitución nos obliga a que paguemos impuestos, con los que cooperamos para fortalecer la economía del país. Los impuestos en todo sistema económico de los países sirve para proveer recursos al gobierno y éste pueda alcanzar sus objetivos de planeación. Por ejemplo, el Estado recibe dinero a través del pago de los impuestos, ¿no? El gobierno mexicano tiene dinero gracias al pago de todos los mexicanos con su ISR, su IVA, los diferentes impuestos que pagamos. Ahora, ¿cuáles son los elementos principales del impuesto? Bueno, los principales elementos que nos ayudarán a entender qué son los impuestos, primero es el hecho imponible. Esta es la situación o la actividad que motiva a la obligación. Por ejemplo, si tú recibes un ingreso por darle un servicio a alguien, ya ahí nace tu obligación de pagar impuestos por ese ingreso. Otro elemento es el sujeto pasivo, que es la persona que tiene que pagar el impuesto. Otro elemento es la base imponible, que se refiere al monto sobre el cual se calcula el impuesto, ya que por lo general el impuesto es, por decir un número, 16% de lo que ganas, ¿no? Entonces la base imponible es ese monto sobre el cual se va a calcular el impuesto. También está el tipo de gravamen, que se trata de la proporción que se aplica a la base imponible para calcular el monto, que en este caso es precisamente una tasa. Y también está la cuota tributaria, que es la cantidad que se debe pagar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el destino de los impuestos? Bueno, la recaudación de los impuestos se destina a la satisfacción de ciertas necesidades de carácter colectivo,
como la educación, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura, los servicios, vías públicas, programas, proyectos de apoyo social, programas de desarrollo económico, necesidades por separado de cada una de las personas. En general, necesidades que cada quien que una persona no podría satisfacer, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es que en las calles pagamos impuestos para que las calles estén bien, no tengan baches, en general para contribuir a estos gastos que benefician a la comunidad. Entonces, estos servicios, estamos hablando de educación pública, justicia, hospitales, cosas así, ocasionan gastos y gracias a las contribuciones que damos nosotros, el gobierno cuenta con los recursos necesarios para precisamente disponer de escuelas públicas con buenos profesores, invertir en bibliotecas, en hospitales, en centros deportivos, para contribuir a arreglar carreteras, para contar con un servicio de bomberos, de policías, militares, prácticamente que se ocupen de nuestra seguridad. Por eso, y como lo marca la Constitución, es importante y es obligación de nosotros como mexicanos apoyar pagando nuestros impuestos. Y en algún momento, si no pagan impuestos, la autoridad fiscal se va a dar cuenta, entonces, y se cobran recargos, multas, por lo que es mejor ir al corriente con el pago de los impuestos y contribuir al Estado para tener un mejor alrededor y una mejor ciudad. Gracias por su atención y bueno, estos fueron los temas de esta semana.